Bien, buenas tardes con todos. Hoy vamos a ver lo que son ejercicios de lodos activados en reactores de mezcla completa. Esto es parte de un tratamiento secundario. Y bien, este tipo de tratamiento suele tener diferentes estructuras, pero hoy le he traído esta estructura que pueden observar en la pizarra virtual. Y bueno, consta de un tanque de aeración y un tanque clarificador, como pueden observar. Esto yo le expliqué en el video de tratamientos de los activados, cuáles son las, digamos, no incógnitas, sino variables que van a participar dentro del mismo. Sin embargo, vamos a tratar de hacer un poco de recordar un poco lo que eran estas variables que yo les había mencionado. Entonces, Q, el Q que pueden observar donde dice Q, acá en el lado izquierdo, en el efluente primario, básicamente implica el flujo volumétrico. Al ser un flujo volumétrico, que es en teoría el agua que vamos a tratar, puede estar en unidades metros cúbicos por hora, ¿no? O cualquier unidad de tiempo, cualquier unidad de volumen. También del lado izquierdo podemos observar X sub 0, que vendría a ser la concentración de los microorganismos. Concentración de los microorganismos en el sentido de sólidos suspendidos volátiles, y esto está en miligramos sobre litro. También recordemos que en la clase pasada vimos que es ESI, que es ese sub 0, que simplemente son las concentraciones de DBO que entran y salen al reactor, en este caso esto de aquí. ¿Qué más podemos ver de aquí? Algo nuevo, vemos la variable QR. QR es el caudal del lodo de retorno, que lo pueden ver acá también. Y esto yo lo expliqué diciendo que siempre se retorna lodo para mantener el sistema estable. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, Q más R más QR, ya sabemos la suma de los lodos de retornos más el caudal que ingresa a tratarse. X, que vendría a ser lo que también expliqué yo en la clase pasada, de que vendría a ser la concentración de microorganismos, o MLBSS, que es la mezcla de licor de sólidos suspendidos volátiles. Y esto también está en miligramos sobre litro. ¿Qué más? Bueno, esto es un QL fluente y por lo general en la clase también de tratamientos de lodo yo expliqué que una aplicación importante es cuando nosotros verificamos las normativas que tenemos dentro de lo que es lo que regula Ecuador, el ministerio, este, que es importante saber a qué concentraciones máximas permisibles debería yo tratar el agua. Entonces, en función de eso, yo trabajo mi sistema. Eso es como un recordatorio. Bueno, XE ya sabemos que son las concentraciones de sólidos que salen al final de mi agua tratada. ¿Qué más puedo decirles aquí? Bueno, también hay un QU, que es el que ven aquí, y ese QU es básicamente el caudal que ustedes sedimentan. Básicamente el clarificador es como un sedimentador, en el cual se sedimentan los activados. XU, bueno, XU, que es lo que sale aquí, también es la concentración de los lodos o la biomasa de los microorganismos, igualmente en miligramos sobre litros. Y bueno, y QW, que es un caudal de purga. Y también esto se hace dependiendo de, bueno, qué tan estable yo quiera mantener mi sistema. Todo es en función de la práctica que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, bien, hay algo importante que debemos conocer, es la relación F sobre M. Hay dos parámetros importantes en sí, la relación F sobre M, la relación F sobre M, que básicamente indica lo que es la DBO eliminada o removida del reactor sobre lo que es la masa de microorganismos en el reactor. ¿Y por qué es importante esto? Esta relación nos va a permitir, de alguna u otra forma, analizar la siguiente gráfica. Esta grafiquita que les voy a hacer acá. No sé si la habrán visto en clases, pero esto fue una pregunta que a mí me evaluaron en las preguntas teóricas que probablemente les salgan en su lección. Es una curva así. Y por cada curva, o sea, no por cada curva, sino en la curva hay unas ciertas fases. Por ejemplo, la fase de aquí, podemos decir esta fase que está acá, y una fase acá, y listo. Entonces, cada fase, por ejemplo, esta de aquí, es la fase de retraso, sí, de retraso, fase de retraso. Voy a tratar de hacerlo un poco más pequeño. Bueno, esto de aquí lo muevo aquí. La primera es la fase de retraso. La segunda es la fase exponencial.
Exponencial porque ustedes ven que están en pleno crecimiento la curva, no exponencial. Me olvidé de mencionarle los ejes, ¿no? Ya les voy a decir qué son los ejes. De aquí, por lo general, llega un periodo donde la curva cambia su concavidad y y a ese periodo le podemos decir, déjenme poner acá, ese periodo le podemos decir fase estacionaria. Entonces, la última fase es conocida como, ya ustedes ven, va en decaimiento, es decir, los microorganismos ya se están consumiendo y le decimos fase muerta. Ahora, ¿qué son los ejes? Bueno, el eje acá abajo es tiempo y acá en el eje Y, en cambio, era logaritmo del número de microorganismos, o sea, el logaritmo del número de microorganismos. Eso es como un dato previo, logaritmo del número de microorganismos. Ahora, ¿por qué es importante esta gráfica? Porque dependiendo de la relación F sobre M que nosotros tengamos, vamos a saber qué tipo de reactor podemos utilizar nosotros dentro de lo que es podemos decir si la industria pues, es que nos pretendemos realizar un proyecto, ¿no? Sin embargo, la industria ecuatoriana no tiene tantos reactores STR o PFR o reactores más avanzados. La industria ecuatoriana más maneja reactores batch. Tomando un poco el tema de refinerías, creo que un reactor de CSTR o PFR, no recuerdo, o sea, uno más con más tecnología, se encuentra en la refinería de Esmeraldas. O sea, pero ya es otro tipo de industria. Sin embargo, generalmente la industria ecuatoriana trabaja con reactores batch. Entonces, retomando la relación F sobre M, que es la de VO eliminar el reactor sobre la masa de microorganismos en el reactor, por ejemplo, si esta relación de F sobre M está entre 0.2 y 0.4, yo podría inferir que yo tendría que trabajar en un reactor CCTR. Ahora, cada fase estacionaria tiene una relación de F sobre M con la cual aplicar. Por ejemplo, si tengo esta relación que escribí aquí, yo puedo decir que está en una fase estacionaria. Entonces, digamos que decirlo, si yo trabajo un sistema en estado estacionario, los balances de alguna u otra forma se vuelven más sencillos. Balances de materia y energía que yo pueda realizar en el sistema para obtener cualquier tipo de datos. Que lo expliqué en el tratamiento de lodos, en el video de ahí. Básicamente cuando sumía porcentaje de remoción por equipo y tenía que quitarle al flujo que tenía o al agua tratada, al agua que voy a tratar, porcentaje de BO, de QO, etcétera, etcétera. Entonces, bien, vamos a hacer ahora ejercicios. Bueno, dos ejercicios que ya dije que podrían salir en su taller o deberes. Y más que nada son ejercicios que me han evaluado, entonces pretendo que ustedes vean cosas así. Y bueno, vamos a ver, déjenme cerrar lo que es la pizarra, no sé si tengan alguna pregunta. Si no, vamos al ejercicio, bueno, los dos ejercicios que he propuesto. Los ejercicios están resueltos, pero voy a hacérselos paso a paso, sino que me perdonan, pero no he tenido tiempo o sea, no de preparar la clase, sino bueno, borrar los datos y hacerlo paso a paso, pero sin embargo, queda la clase grabada y pueden ver, igual voy a tratar de explicar paso a paso cómo lo hice. Bien, el primer ejercicio dice lo siguiente. Una prueba de reactores a escala de laboratorio se realizó a diferentes valores de tiempo de retención celular, o TTC, en estado estacionario, para obtener los coeficientes cinéticos de un agua residual con constituyentes solubles. Los reactores son de mezcla completa y agregado con clarificadores. O sea, es decir, tienen esta estructura. Para el experimento, los valores de SET o tiempo de retención celular se fueron variando en 6 pruebas diferentes, es decir, por cada reactor. El COD del afluente y el efluente, así mismo como la MLDSS, que ya sabemos qué significan, se resumen en la siguiente tabla. Entonces tenemos los datos experimentales. Esta parte o esta sección del ejercicio es únicamente para determinar los coeficientes cinéticos. Aquí te lo dicen, para obtener los coeficientes cinéticos de un agua residual. Ahora, la segunda parte del ejercicio nos dice, una planta de lodos activados con reciclo, es decir, puede ser con esta recirculación, trata 17.500 metros cúbicos por día bueno, de agua de los activados. El afluente tiene una DBO5 de 100 miligramos por litro y se desea reducirlo a 12 miligramos por litro.
Estos son datos simplemente de S y S sub 0, es decir, S sub 0 y S. Esto de aquí es el caudal a tratar, el Q. Ahora, el tiempo de retención celular es de 6 días y el MLSS en el reactor es de 5.500 miligramos litros de sólidos suspendidos volátiles. Es decir, la X que está acá. Ahora, nos piden determinar los coeficientes cinéticos, que esto ya lo vimos en la clase pasada, que es básicamente hacer lo mismo con los datos experimentales. Y lo nuevo vendría a ser calcular tiempo de retención hidráulica, volumen del reactor, la razón F sobre M, la tasa de carga volumétrica, la masa y el volumen de sólidos desechados cada día, y la recirculación de todos, es decir, esta cosa que está aquí, o esta corriente que está aquí. Ahora bien, paso número 1, determinación de parámetros cinéticos. Es lo que he hecho acá. Esto fue parte del video pasado, de la clase pasada, en donde vimos que para el eje X, como asumimos que sigue la cinética de Monod, ya que es los tratamientos biológicos por lo general siguen esta cinética, y es de primer orden, podemos tener un comportamiento lineal. Entonces, 1 sobre S vendría a ser el eje X, que es lo que he hecho aquí, 1 sobre S, y bueno, el eje Y que vendría a ser X por teta, que es el tiempo de retención hidráulica, que es igual a, bueno, aquí lo tenemos como dato. Y bueno, las de BO y la de BO al inicio y a la entrada y a la salida del reactor, que vendría a ser lo del eje Y, que es esta celda para abajo que he hecho. Y bien, lo único que hacemos aquí bueno, es graficar la curva y hacer una línea de tendencia de tal manera que sea la línea recta, porque es una cinética de primer orden. Y luego, bueno, obtener la ecuación de la recta en Excel. Como ya sabemos, podemos observar que B es 1 sobre K, que vendría a ser este valor de 0.2904, 04, me acercar un poquito, 0.2904. Y lo único que reemplazo aquí es, bueno, ya tengo B, entonces K es 1, B es 1 sobre K vendría a dar, en este caso, 1 sobre valor de B, días a la menos 1. Ahora, ¿qué me falta? La pendiente. La pendiente es 90.917. La tengo acá. Entonces, KS, ¿a qué vendría a ser igual? Como yo ya tengo el valor de K, lo único que yo haría en este caso tendría multiplicar ese valor de K por el valor de la pendiente hallada y listo, tengo KS. Tengo los dos primeros parámetros cinéticos que necesito determinar. Ahora, necesito de alguna u otra forma hallar los otros parámetros cinéticos, es decir, los que me faltan. Y, KS, KD, perdón, y Umax, que ya sabemos qué significan. Si no, los invito a ver el video o la sección pasada. Entonces, bien, para estos parámetros, nuevamente, sigo la cinética de Monod de primer orden y lo único que hago es graficar mi eje X, que ya sé que S menos, perdón, mi eje X y S sub 0 menos S, concentraciones de BO al inicio de la salida del reactor, el MLSB, que es la concentración de mezcla de licor de sólidos suspendidos volátiles, y el tiempo de retención hidráulica. Entonces yo lo único que hago es coger los datos que ya tengo arriba del ejercicio y simplemente calcularlos. Para mí es una cantidad de puntos, en este caso vendrían a ser 6, porque son 6 los datos que tengo o los tiempos que yo voy teniendo. Y listo. Y Y estaría representado por 1 sobre el tiempo de retención celular, que es lo que he hecho acá. Luego, grafico, ya sabemos, en este caso, una recta, la tendencia lineal, y obtengo la ecuación de la recta. La ecuación de la recta implicaría que B va a ser igual a KD. Entonces, KD a qué valor va a ser igual? 0.6931. Ok, tengo KD. Ahora, ¿qué puedo sacar? La pendiente. La pendiente es el valor de Y. En este caso, el parámetro cinético estaría dado por el valor de la pendiente. Y UM, en este caso, vendría a ser K por Y, que ya los tengo. Y que lo acabé de calcular con la pendiente y K, que es la constante cinética, lo obtuve en el literal, no literal anterior, sino en la gráfica anterior, este valor de aquí. Y listo, ya tengo los parámetros cinéticos. Hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta. No es nada del otro mundo porque esto ya lo hicieron en el taller 2 veces y bueno, básicamente usé la misma plantilla, si se dan cuenta. Bien, ahora sí, vamos a lo nuevo. Los datos que nos dan son el caudal de entrada o el agua residual que se necesita tratar, la concentración de DBO al inicio del reactor
en este caso, la concentración de la mezcla líquido-licor, mezcla licor, perdón. Nos dan también la concentración de DBO a la salida del reactor. Nos dan el tiempo de retención celular y nos dan XU, que XU no recuerdo, pero ya, XU es la concentración de microorganismos, es la biomasa. Entonces, recordando que el sistema que tenemos es parecido a esto, voy a tratar de bajarlo un poquito para no estar subiendo en la hoja de cálculo. A ver, no tengo mouse, así que por eso me demoro. Bien, entonces, nos piden el volumen del reactor. Acuérdense que yo dije que un tanque de aeración podría denominarse reactor. Y nos piden el tiempo de retención hidráulica que no tenemos. El tiempo de retención hidráulica, el teta, lo podemos determinar por la siguiente expresión. Ustedes esta expresión la vieron en clases. O por último pueden revisar la bibliografía que sigue, que es el libro de Mackenzie o el libro de Rumana Rifat. Como les dije, yo me guiaba de Rumana Rifat porque era un resumen de lo que hace Mackenzie. Sin embargo, les invito a leer también Mackenzie porque la profesora más toma guía de ese libro. Ahora, lo único que he hecho aquí es coger los valores de datos que ya tengo, el tiempo de retención celular, que es este de aquí, teta C. Entonces, la ecuación sería teta C, que ya lo tengo, por Y, que es el coeficiente cinético que ya hallé, por la diferencia entre la concentración de DBO inicial y final del reactor, que son datos que ya tengo, dividido para X, que también es un valor que ya tengo, por 1 más KD, que es un valor de coeficiente cinético que ya determiné, y teta C, que es otro valor que ya tengo, que es el tiempo de retención celular. Y listo, eso es lo que debo colocar en teoría en la fórmula, en la ecuación de, bueno, en la fórmula Excel para calcular ese dato. Entonces, ahí ya lo tengo en días. Ojo que aquí es importante tener todas las unidades claras, ¿no? En este sentido, para que tengan un valor coherente. Bien, ahora el volumen del reactor puede estar definido o está definido como el caudal que yo voy a tratar por el tiempo de retención hidráulica. Entonces, si yo ya tengo el caudal y tengo el tiempo de retención hidráulica ya, lo único que tengo que es multiplicar ambas secciones. Entonces, aquí lo único que yo hice es trabajarlo en metros cúbicos, por eso yo estoy dividiendo para 1000. Y listo, tengo el valor del volumen del reactor. Ahora, la relación F sobre M. ¿Cómo la calculo? Con la siguiente expresión que ustedes ven aquí. Caudal por la diferencia de las concentraciones iniciales y finales del reactor, por el volumen del reactor, por la concentración de la mezcla líquido-licor. Mezcla licor, perdón. Entonces, lo que he hecho acá, lo único es caudal dividido para 1000 porque lo quiero en metros cúbicos, por la diferencia de S sub 0 menos S, dividido para el volumen de reactor que estaba en metros cúbicos, bueno, vamos a verlo acá arriba, por la concentración de la mezcla líquido-licor. Esto. Entonces, ese valor me da en miligramos sobre litros. Entonces, esa es la respuesta. Y aquí he puesto miligramos sobre litros la de BO5 disponible sobre los miligramos de esta MLS sobre días. Entonces, la carga volumétrica. La carga volumétrica lo que involucra es la masa del sustrato por unidad de volumen en el reactor. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo cuando nos piden la carga volumétrica. Entonces, la carga volumétrica va a estar dada por esta ecuación. BL es por igual a Q sobre S sub 0 sobre D. Entonces, lo único que he hecho yo aquí es coger el caudal inicial de agua a tratar que tengo por 1000, porque lo quiero llevar a metros cúbicos, por S sub 0 dividido para 1000. Esto es cuestión de cambios de unidades nada más. Y el volumen que está en metros cúbicos. Todo para que me quede, en este caso, miligramos sobre metros cúbicos día. Es lo único que yo he hecho aquí, nada más. Entonces estoy llevando el S sub 0 en teoría a metros cúbicos y así. Para que todo esté en las unidades y listo, me des. Y aquí lo único que he hecho es dividir ese valor para 1.000.000 porque lo quiero en kilogramos sobre metros cúbicos, que me va a servir para acá, para lo que es la determinación de la masa y el volumen del lodo activado, que es otra parte literal que nos están pidiendo. Aquí, masa y volumen de sólidos desechados de cada día. Entonces, la masa yo la puedo hallar de la siguiente manera. Tenemos la ecuación del lado derecho.
Entonces, la masa vendría a ser el volumen del reactor por la mezcla, la concentración de la mezcla licor y el tiempo de retención celular. Es lo que he hecho acá. Volumen del reactor, metros cúbicos, por la concentración mezcla licor, de mezcla licor, que en este caso está en miligramos sobre litros. Entonces yo quiero transformarla a ¿qué? A kilogramos sobre metros cúbicos. Por eso ustedes ven esta división de por 1000 dividido por 1.000.000 y dividido para el tiempo de retención celular. Y ahí me sale kilogramos por día. Ahora, si yo quiero nomás el volumen, que acá está la ecuación, vendría a ser el dato que ya calculé, dividido, pues en este caso, para eh, E74, que es la concentración XU de microorganismo de biomasa que nos da el ejercicio. Y todo esto es cuestión de transformarlo a unidades de volumen. Por eso yo divido, multiplico por 1000, dividido para, en este caso, 1.000.000, que es lo que está aquí, esta ecuación, para tenerlo en unidades de metros cúbicos día. Y bien, ahora faltaría nomás calcular lo que es la razón de recirculación mediante un balance en el clarificador, porque es justamente aquí que se da. Entonces, al hacer el balance en el recirculador, perdón, en el clarificador, tenemos la siguiente expresión, que este es el caudal de recirculación, está definido por el caudal de inicio o de agua a tratar por la concentración mezcla licor, por el caudal QW, que es el caudal de purga, por la concentración de biomasa a la salida del clarificador, dividido para la concentración de biomasa a la salida del clarificador, menos la concentración de la mezcla líquido-licor. Mezcla licor, sigo con líquido-licor. Entonces, bien, lo único que he hecho ahí es Q, que ya lo tengo de dato. Déjenme poner un poquito más arriba para verlo mejor. Ahí. Q, que ya lo tengo de dato. Dividí para 1000 para tenerlo en metros cúbicos. Por X, que es la concentración de mezcla licor, pero la tengo en miligramos sobre litro. Yo la quiero en kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico, que es lo que he hecho aquí. Esta división. Menos QW, que ya lo hallé, y eso está en metros cúbicos días, entonces no hay problema. De ahí que sigue, por XU. A ver, déjenme retomar bien porque ya me perdí hasta yo. Por eso es que no quería. A ver. Bien, entonces siguiendo el esquema, QW es el que está aquí. Ah, no, es que esto ya lo tengo este dato. QW por XU, que es kilogramos sobre 10. Por eso es que no vi bien. Entonces dividido para XU, que es el valor que ya tenía de dato de la concentración de biomasa a la salida del clarificador. Y en este caso la mezcla licor, la concentración, que también la tengo, que es la resta que hago acá abajo. Y eso como lo quiero en kilogramos sobre metros cúbicos, lo multiplico por 1000 dividido para 1.000.000. Y así me da en metros cúbicos por día ese caudal. Ahora, la razón de recirculación involucraría el caudal, en este caso, que se recircula para el caudal que se alimenta a tratar. Es decir, esto de aquí, que es lo que yo necesito saber cuánto se recircula. Y la relación de recirculación es de haciendo la operación, en este caso, caudal de recirculación hallado dividido para el caudal inicial dividido por 1000. ¿Por qué? Porque lo quiero en metro cúbico y da 1.21. Y bueno, básicamente esta relación indica que por cada metro cúbico por hora alimentado, cuánto se debería recircular. Entonces, como un parámetro de diseño, más o menos. No sé si tengan alguna pregunta o si fui muy rápido o si fui volando. Si no, me avisan. Si no hay preguntas, asumo que todo está bien. Todo bien. Chévere. Entonces, bien, ahora el segundo ejercicio, que es súper corto, sino que aquí hay que de alguna u otra forma inferir algo. Ahora, un proceso de tratamiento de fangos activados de mezcla completa convencional va a ser utilizado para tratar 400 metros cúbicos por día de un agua residual cuya DBO5 es de 250 miligramos por litro después de la sedimentación primaria. La carga del proceso debe ser de 0.30 kilogramos de DBO sobre kilogramos de SSBLM, que esto es la relación F sobre M que les decía. Si el tiempo de retención es de 6 horas y la tasa de recirculación es 0.33, determina el valor de los sólidos suspendidos volátiles de la mezcla licor. Entonces, bien, vamos por partes. Caudal.
dato que nos da el ejercicio. Aquí no puedo editarlo porque, como les dije, yo trato de que cosas que me evalúen hacerlas. Entonces, literalmente cogí, copié, hice una captura y lo puse en el Excel. Eh, ¿Qué más? Ese sub 0 nos da que es la concentración de aquí. Nos dice que es como que yo tengo un proceso. Voy a tratar de dibujarlo aquí. A ver, me dice que es una DBO residual que viene de una sedimentación primaria. ¿Se acuerdan cuando, bueno, en la parte de tratamientos de lodo yo expliqué, tenía una rejilla de barras, que eso pues, es un tratamiento preliminar, de ahí venía una grid chamber, que es otra parte de tratamiento, es como un desarenador, que es parte del tratamiento preliminar, y de ahí viene, puede ser un clarificador, un sedimentador primario. Digamos que aquí justamente ese sedimentador primario, a eso se refiere, es la DBO que ya va teniendo aquí. Inicialmente, en el proceso, asumiendo que digamos que tengo una DBO de 1000, un ejemplo. Entonces, en ese video que yo expliqué de tratamientos de lodo, si comienza con 1000, cada equipo va teniendo un porcentaje de remoción, ya sea de DBO, de DQO, etcétera, etcétera. Como estamos trabajando con DBO5, vamos a tomar DBO5. Entonces, por cada equipo ya va a tener un porcentaje de remoción. Entonces aquí, digamos, aquí ya no es 1000, podría, qué sé yo, al salir tendría una concentración de 500. En el siguiente equipo tiene el equipo un porcentaje de remoción. No sé, pongamos cualquier porcentaje de remoción que pueda tener el equipo y va así disminuyéndose hasta que sale justamente de aquí a 250. Y de ahí va, en este caso, a un proceso de tratamiento de fangos, que vendría a ser un esquema similar a esto que tenemos acá. Que esto de aquí es un sistema secundario. Entonces, eso quería explicar nada más. Entonces, este es el sub-0, dato del ejercicio. La relación F sobre M, dato del ejercicio. El tiempo de retención hidráulica, dato del ejercicio. Sí, 6 horas. Y la recirculación que hay en el sistema es esta. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Utilizar las siguientes ecuaciones que yo tengo aquí. Estas ecuaciones, si se dan cuenta, bueno, estas aquí las saqué del Romana Rifat tal cual, y esta acá fue tomada en clase por la ingeniera. Entonces, por eso es que está un poquito con la tinta un poco menos notoria. Bien, entonces el volumen del reactor va a estar definido como lo vimos en la lámina pasada o en la hoja de cálculo pasada, como el caudal por el tiempo de retención hidráulica. Ya lo tengo el tiempo de retención hidráulica y tengo el caudal. Divido para 24, ¿por qué? Porque lo quiero en metros. En este caso el tiempo de retención hidráulica está en horas y el caudal en días. Entonces básicamente es por cuestiones de unidades. Y listo, me hace valor de 100. Ahora para calcular X, necesito esta ecuación, pero si se dan cuenta, me falta el valor de S. No tengo un valor de S. Sin embargo, ven que esta ecuación es la misma que acá, solo que acá no tiene S. Ahora, ¿qué hay que asumir aquí o qué hay que inferir? Porque si no infieres eso, te va, bueno, o sea, te pueden bajar puntos, digo yo. Entonces, ¿qué quiere decir que yo no tenga ese al final? Que voy a decir que mi tratamiento es tal que asumo que la remoción de DBO es tal que, bueno, al final del tratamiento, mi concentración de DBO5 al final del reactor es mínima o despreciable. Es decir, un valor súper bajo. O sea, no es necesario utilizarlo, pero por lo general esta es una asunción, ¿no? Siempre vamos a tener, así sea un poco, una cantidad mínima de concentración, pero para este ejercicio lo podemos tener despreciable. Por eso es que esta ecuación se transforma así, de esta pasa a esta. Entonces simplemente como ya hacemos esa asunción, se nos hace todo fácil porque tenemos los datos de todo y nos están pidiendo hallar X. Entonces X vendría a ser el despeje de el caudal a tratar por la concentración inicial de DBO que tengo en el reactor sobre la relación F sobre M por el volumen del reactor. El volumen del reactor ya lo hallé. Entonces solamente es cuestión de cálculo. Déjenme poner esto acá porque no veo bien. Bien, entonces sería caudal a tratar, que es Q, y lo multipliqué por 1000. ¿Para qué? Para llevarlo a litros por S sub 0, que ya lo tengo.
dividido para F sobre M, que es la relación que ya tengo, por, en este caso, el volumen del reactor. El volumen del reactor lo hay en metros cúbicos y lo quiero llevar a litros. Todo para que quede en cuestión de unidades y me quede miligramos sobre litros. Entonces, así se hacía el ejercicio. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. Si no, eso es todo por hoy. Es una clase súper pequeña. Y bueno, gracias por venir.